ingenua creencia de que después de una especie de amonestación, el sacerdote que cometía esos errores iba a enmendarse, ¿no? Bueno, pero en este caso, con este Papa, no hay tolerancia, tolerancia cero, porque se considera que eso es una lacra, porque se hace daño a jovencitos y porque se los aparta, no solamente daño físico, psíquico, sino también se los aparta de la fe. Por lo tanto, es un contrasentido. Desde que comenzó su pontificado el 13 de marzo de 2013, el argentino Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco, adoptó una posición distinta a la de sus antecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, en cuanto a los curas pedófilos y pederastas de la Iglesia Católica. El Papa Francisco fue contundente en afirmar que a los sacerdotes que abusan de niños y adolescentes hay que quitarles las licencias, no permitir ejercer más el sacerdocio al culpable e iniciar un juicio canónico en el tribunal diocesano correspondiente. El Papa confirmó que abogará por la tolerancia cero como Benedicto XVI e invitó a la jerarquía de la Iglesia a promover medidas de protección de los menores. Es la primera vez que el pontífice se pronuncia sobre este tema. El Papa Francisco afirmó no compartir las posiciones que plantean sostener cierto espíritu corporativo para evitar dañar la imagen de la institución, en este caso la Iglesia Católica. Esa solución se propuso alguna vez en los Estados Unidos, era la de cambiar a los curas de parroquia. Ese acto calificó como de estupidez, teniendo en cuenta que con eso solo el cura se lleva el problema en la mochila. A criterio del ex sacerdote compatriota José María Carrón, las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza porque es una casa segura. Había demasiada tolerancia con respecto a ese problema por la tremenda escasez de sacerdotes que existe ahora en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay pocos sacerdotes, hay pocos pastores. Están muy limitados, primero por el hecho de que solamente puede haber sacerdotes célibes. Entre los pastores protestantes puede haber hombres casados, y eso hace que tengan muchos más pastores por número de fieles que los católicos. El Papa Francisco dejó en claro que es responsabilidad directa de los obispos y los superiores religiosos la tarea de verificar que en las parroquias y en otras instituciones de la Iglesia se garantice la seguridad de los niños, adolescentes y adultos vulnerables como medida efectiva. Y para atacar estos dos males que carcomen a la Iglesia, el Papa Francisco aprobó la creación de un nuevo tribunal eclesiástico en el Vaticano que se encargará de juzgar por negligencia a los obispos católicos que encubran casos de abusos sexuales contra niños y adolescentes de parte de clérigos. El objetivo de esta medida es lograr la completa asunción de responsabilidad de parte de los obispos, quienes tienen la autoridad directa sobre todos los sacerdotes de sus respectivas diócesis. No vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juega. El Papa Francisco en varias oportunidades pidió perdón por los abusos de los sacerdotes pederastas y pedófilos de la Iglesia Católica. En una de sus declaraciones más fuertes, dijo sentirse personalmente obligado a asumir todo el mal que una cantidad importante de sacerdotes hicieron. Lo que me parece nuevo es que se indica un procedimiento específico para estas cuestiones, que tiene que ver con el abuso de los obispos. No había actualmente un camino ordinario y claro para enfrentarlo. Es la verdadera novedad en todo esto. El pontífice afirmó que no dará un paso atrás en lo que se refiere a las sanciones. En los últimos meses, algunas víctimas han criticado al Papa Francisco por no haber tomado una postura lo suficientemente fuerte frente al problema y por no haberse reunido con las víctimas de abusos sexuales en Italia, Brasil y España. Una investigación ordenada por la misma Iglesia Católica da cuenta que en los hechos de pedofilia y pederastía estarían implicados religiosos, sacerdotes, obispos o cardenales, no solamente quienes cometían los abusos, sino también los que durante años los encubrieron.
El primer paso, sin embargo, no habría sido posible sin el compromiso de un papa que no se ha conformado, que ha decidido abrir esas alcantarillas, también selladas durante décadas. El Papa Francisco comentó que la cifra conocida de pederastas y pedófilos dentro de la Iglesia Católica bordea el 2% de los 414.000 prelados que el Vaticano reconocía en el año 2012.